Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Pablo Cruz, soy director de gestión de personas de IAC, Instituto Profesional IAC. Les quiero dar la más cordial bienvenida a una tremenda charla que tenemos hoy día con una invitada de tremendo honor, digamos. Les cuento que este es un espacio que se llama IACción y que en el fondo ocupamos este espacio virtual para poder compartir conocimientos, reflexionar sobre temas atingentes que nos permitan también generar valor para nuestra comunidad, para el sector productivo y también para nosotros como institución, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema súper atingente desde el 1 de abril del 2020 salió una ley de teletrabajo en Chile, que ya va a entrar en vigencia ahora a fines de este mes para efectos legales y le hemos llamado a esta charla gestión de talento en modalidad home office, ¿no? Y para eso hemos traído, tengo el gustazo, el placer de poder conversar con una experta muy, de mucho renombre, es vicepresidente de personas de Walmart, directora de corporativa de recursos humanos de Microsoft, eh, experta en temas de gestión de talento, de diversidad e inclusión y de transformación digital. Así que un gustazo poder conversar contigo. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás? Denise Hola, Cortés. muchas gracias Pablo por la invitación. Súper. Oye, les recuerdo a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales que nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn y como en Twitter. También pueden encontrar mucha información del instituto y de todas sus carreras en www.iac.cl. Bien, Denise, ¿te parece que comencemos con la Perfecto. conversación? ¿Sí? Súper. Oye, para empezar me gustaría como hablar claramente de este home office forzado, ¿no? Que hemos tenido. A mí me gustaría como poder ver tu perspectiva de cómo gestionar talento, tanto desde una perspectiva individual o personal como organizacional, digamos, para poder establecer eh, cómo abordar este home office que tiene características bien singulares debido a que fue forzado por la pandemia, ¿no? Y que tuvimos que, en el fondo, acelerar total o parcialmente algunas empresas y organizaciones en Chile. Desde tu punto de vista, ¿cómo gestionamos talento en este contexto del teletrabajo en Chile? Bueno, Pablo, yo diría que para primero remontarnos a cuál era el estado en que estábamos acá en Chile antes de este teletrabajo, yo diría que en Chile hay dos temas. Uno es el tema de la adopción tecnológica para hacer posible el teletrabajo, tener las conexiones, la VPN, temas de seguridad, y tener el uso y la habitualidad también de usar herramientas virtuales. Y otro que tiene que ver con la cultura, con cuáles son las prácticas, con este tema de cómo puedo yo manejar remotamente a mis equipos, cómo gestionar equipos virtuales. Yo diría que en ambos aspectos y con respecto no necesariamente a Estados Unidos o Europa, que generalmente uno se compara con países más lejanos, yo diría que en relación a la comparación con vecinos como Argentina o Colombia, Chile estaba atrasado. Chile estaba atrasado, tenía una adopción más baja de prácticas de teletrabajo. En Colombia puntualmente tienen muchos problemas de congestión vehicular. Ellos tienen, de hecho, nuestra restricción vehicular, ellos se llama pico y placa, y es que tú tienes restricción par o impar. O sea, la mitad de la semana tú no puedes usar el auto, ¿ya? Tampoco tienen metro. Entonces, esa situación ha obligado y ha forzado también y ha llevado a que el gobierno sea quien impulsa el teletrabajo desde hace muchos años. Entonces, tienen ahí medidas distintas, tenían eso ya bastante más incorporado, incluso ellos una vez al semestre tienen el día sin carro, y eso significa que nadie puede andar en auto particular. Entonces, creo que ya estaba bastante más incorporado en la cultura, en las empresas colombianas, el poder hacer teletrabajo.
Argentina también tiene un tema de que Buenos Aires tiene distancias bastante largas, de desplazamientos de 2 horas al lugar de trabajo, y eso llevaba obviamente a un empeoramiento de la calidad de vida, y eso también llevó a que muchas empresas dieran la facilidad del teletrabajo. Entonces, con respecto a nuestros vecinos, yo diría que en Chile estábamos más atrasados, y ese atraso no era, yo diría, por una razón dura, no era por una razón económica, por ejemplo, de que las empresas no pudieran financiar herramientas, por ejemplo, para trabajar remotamente, sino que principalmente por factores culturales. Al líder tradicional chileno le gusta tener todo bajo control, le gusta ver que sus colaboradores entren a las 9 de la mañana, lo está controlando, que se queden hasta las 6 de la tarde, y en ese sentido siente que tiene como más control, y el temas miedo ahí de... también, si está sentado, está produciendo, ¿no? Está Claro, sentado y un donde... poco como esa mentalidad un poco no tan bien entendida de que si yo te estoy mirando, obviamente pienso que probablemente tengo las cosas bajo control. Hay temas tal vez de confianza también, donde si yo no te estoy viendo, no estoy seguro si estás trabajando o no, o si estás, no sé, viendo películas en YouTube o en Netflix. Entonces, creo que claro. hay un tema ahí bastante más cultural y tema más tradicional, donde muchas empresas, si tú hablabas hace unos meses, oye, ¿por qué no tienen teletrabajo? Es que nosotros no lo necesitamos, nosotros tenemos una cultura distinta, nos gusta el tema de estar todos juntos en la oficina, así que creo que eran como las respuestas más tradicionales. Creo que tuvimos un preview, por decirlo de alguna manera, con el estallido social. Con el estallido Creo social, que ya obligó en el fondo a que muchas empresas pudieran tener teletrabajo por un tema de resguardar la seguridad, y obviamente ahora con temas del coronavirus, hay una parte muy importante de las personas que trabajan que adoptaron medidas de teletrabajo. Ojo, una vez se tiende a pensar que es casi como que todas las personas, pero hay que recordar que la posibilidad de teletrabajo está indexada a la naturaleza, las funciones del cargo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una parte importante, que es la mayoría, que no puede hacer teletrabajo porque la naturaleza de sus funciones implica que sea presencial. Por ejemplo, el bueno, personal médico. entendamos también que Chile tiene una línea secuencial productiva en muchas industrias, ¿no? Hay un Y tema de producción donde tú tienes que estar en una planta productiva, trabajadores de la salud, personas que trabajan en logística. Yo que exactamente. trabajo en Walmart, en el sector del retail de los supermercados, en el fondo obviamente que toda nuestra cadena de distribución es presencial también, requiere presencial, y las personas que trabajamos en oficinas centrales somos una minoría y que somos quienes hoy día estamos también con esta práctica de teletrabajo. La estadística general indica que es alrededor de un 30% del total de trabajadores y de colaboradores que estaba hoy día trabajando, que está afecto a teletrabajo por la naturaleza de sus funciones. Entonces, también recordar de que esto no aplica para todos, y a veces se extiende como que casi como que todo el mundo está en teletrabajo, y la verdad es que la gran mayoría no lo está y no lo va a poder tener por la naturaleza de sus funciones. Sí. Denise, comentabas dentro de tu exposición inicial que los líderes eran claves, ¿no? Que tenemos, por un lado, la cultura, la tecnología y el liderazgo con las personas al centro. Y en el fondo, he visto muchas veces que los líderes nos volvemos micromanagers cuando sentimos esta pérdida de control abrupta de pasar a una modalidad de teletrabajo repentinamente, ¿sí? Y sentimos como una pérdida de control que se traduce a veces en micromanagement. ¿Cómo ves ese efecto? Bueno, creo que ahí hay un tema donde hay que evolucionar y hay que transformarse en cómo poder manejar equipos de una manera distinta, ¿ya? Y creo que el estar trabajando de manera remota ha cambiado muchísimo las dinámicas de trabajo. Un efecto positivo, diría yo, es que ha sido, por ejemplo, el tema de la puntualidad. Eh, Sí. la verdad es que mi experiencia en la empresa nosotros éramos bastante impuntuales. Hay un tema además de que estamos en muchos edificios distintos, y muchas veces implicaba un traslado de un edificio a otro o cruzar la calle, entonces
yo diría que el atraso de 5 o 10 minutos estaba dentro de un escenario como Dentro de los esperado. márgenes esperados, sí. Estaba dentro de los márgenes y la verdad esperar 5 minutos era por defecto y hasta algunos llegaban a veces 10 minutos tarde. Creo que Casi era cuando eso tú lo... raro que alguien llegue a la hora. Era raro, yo te diría que en general cuando tú Sí. veías la hora estaba de todas maneras la minoría de los participantes de en una reunión. Y creo que eso cuando tú lo llevas a un espacio virtual se extrema y te cambia la dinámica. O sea, dejar a alguien esperando 5 minutos es bastante, diría yo. 1 minuto, 2 minutos es más tolerable, pero yo he visto también hay una evolución bastante positiva de reconocer la importancia del tiempo de los otros y creo que ahí se ha hecho una mejor y todos estamos bastante más conscientes de poder también tener reuniones efectivas, de poder tener reuniones más cortas también, de ir un poquito más al grano y no darse tantas vueltas. Entonces, creo que son ahí algunas dinámicas que ya han cambiado con respecto a las reuniones. Y hay cosas que se pierden también y que creo que es importante reconocer eso y buscar tal vez cómo mantener esos otros espacios, los espacios más informales, la conversación del pasillo, el cómo estás. A veces hoy día hace falta el poder tener esos espacios y ahí creo que es importante buscar el espacio de la conversación más uno a uno. Yo estoy haciendo, por ejemplo, incluso cafés virtuales con Súper. personas de mi equipo, como un poco para ver una conversa mucho más informal, sin una temática tan definida y cómo están ustedes, cómo cada uno está viviendo esta cuarentena, cómo es la situación en la casa, y tú ves que hay escenarios súper distintos, desde las personas que viven solas y que han tenido tal vez un tema como de aburrimiento o un poco de se les ha hecho pesada la cuarentena, y situaciones también como, por ejemplo, una persona que trabajaba en mi equipo que estaba a punto de ser papá en 2 semanas más. Entonces, y obviamente que eso también te lleva a una situación distinta de otra ansiedad, de otro tipo de angustia, y creo que conectar con esas historias personales es un tema bien, bien relevante. Y de lo que tú decías de qué pasa con micromanagement o de cómo hacer gestión, eh, creo obviamente que hay un cambio, en qué reuniones puedes estar, en cuáles no puedes estar, en cómo se delega, cómo se hace seguimiento. Creo que hay cosas que uno tiene que ir adaptándose, saber captar ciertos elementos del entorno y en base a eso poder hacer algunos ajustes. Y creo que no hay nada acá muy por libro que uno diga, este es el decálogo de todo lo que uno debiera hacer. Tal vez hay buenas prácticas, pero creo que es muy importante que uno también le tome la mano a su equipo y entender qué situaciones aplica hacer algunas cosas y en qué situaciones aplica hacer otras. Por ejemplo, en mi experiencia también nosotros hemos hecho un ciclo de charla con charlistas externos y tuvimos charlas donde se conectaban 500 personas. Entonces, por ejemplo, el poder tener una dinámica donde tú puedas incluir en esos webinars encuestas virtuales o el poder usar la aplicación de los breakout rooms, que es esto cuando tú te Interactuar separas con en el con fondo sí, sí. en distintas salas para poder tener una conversación como un poquito más íntima. Son herramientas nuevas que cada uno de nosotros está probando. Nosotros, por ejemplo, tenemos el tema de los fondos virtuales y el fondo virtual, la verdad, es que se ha transformado Sí, lo estoy viendo. Pero este es un fondo virtual, así que ahí déjame, mira, justo no tengo ahora uno, a ver, acá tengo uno más corporativo, por ejemplo, y esto es parte de una campaña que estamos haciendo Buenísimo. de un programa nuevo que se llama Mi Evolución, que es un programa nuevo de desarrollo. Entonces, yo diría que también eso ha hecho cambiar los canales comunicacionales y para nosotros el fondo virtual es un canal comunicacional. Entonces, dependiendo de la campaña que tenemos, hemos ido también cambiando estas aplicaciones. Oye, Denise, llevándolo a una perspectiva como más personal, digamos, también es súper interesante mirar algunas habilidades que, que le han permitido a las personas adaptarse mejor a trabajar, independiente de que la naturaleza de tus funciones permita hacer teletrabajo. Hay algunas habilidades que han permitido probablemente que las personas se desarrollen más efectivamente o desempeñen su trabajo más efectivamente. Una de esas características casualmente se cruza mucho por una característica que tienen que tener los estudiantes online en Chile, ¿sí? Es la autorregulación. Y la autorregulación la quiero ver desde dos aspectos, ¿no? Desde un aspecto ligado a regularse para ser productivo, pero también a regularse para respetar tus tiempos de descanso.
Es una de las cosas que viene reconocida en la nueva ley de teletrabajo, del derecho a desconexión. Entonces, ¿cómo ves esta capacidad de autorregulación cultural que tenemos los chilenos hoy día, que nuestra pandemia nos ha probado que tenemos mucho que aprender? Mira, estaba pensando justamente en la autogestión como Sí, una de las habilidades más importantes. sí, El poder manejar tus tiempos, tus horarios, tu agenda, creo que obviamente todo esto lleva a un nuevo nivel ahí de poder hacerlo. Y creo que, o sea, yo creo que de partida no estaba extendida antes del tema del teletrabajo, el tener la costumbre de marcar tus reuniones en la agenda. Mucha gente sabía ok, que tenía reunión y ni siquiera lo marcaba en la agenda, que creo que es una de las habilidades como básicas dentro de toda la lógica más digital, porque eso también da información al resto de cuáles son tus horarios disponibles y yo te puedo agendar una reunión porque yo sé y tengo visibilidad de cuáles son los horarios que efectivamente estás ocupado y los que estás disponible. Entonces, creo que son temas ahí importantes y creo que es algo que todavía estamos aprendiendo, Pablo, es el tema de las pausas, ¿ah? El tema de las sí, pausas y de cómo ahí no llenarse la agenda con calls. Por ejemplo, nosotros tenemos una práctica donde las reuniones de 1 hora, en realidad las agendamos de 45 minutos. ¿Por qué? Porque necesitas hacer alguna pausa, pararte, ir a buscar un café o hacer una llamada, hacer otras cosas, y creo que eso no lo estábamos haciendo y probablemente nos pasó a muchos de nosotros que las primeras semanas teníamos una reunión, terminaba, partía otra y prácticamente no te podías ni siquiera levantar para necesidades biológicas. Entonces, creo que es un aprendizaje que estamos teniendo todos, el cómo justamente hacer conjugar la agenda personal, desde el tema de las pausas. Muchos de nosotros estamos con niños en el colegio, tenemos también ahí tal vez que hacer nuestra pausa para ir a ver si está todo funcionando bien con las conexiones, hacer almuerzo, creo que es un tema súper relevante y que tenemos nosotros que proteger ahí el manejo de nuestro espacio personal y hacer una combinación dentro de tu misma agenda, cuáles son los horarios que tienes para conectarte a clases, para conectarte a un webinar, para hacer reuniones de trabajo, y cuáles son los espacios donde, por ejemplo, tienes marcado tu almuerzo. Yo tengo siempre de 1 a 2 marcado todos los días, que es mi hora de almuerzo, y la tengo como bloqueada, o sea, para que no te agenden reuniones en ese espacio idealmente, porque es tu tiempo también de poder hacer una pausa. O este tema de, en vez de 60 minutos de reunión, 45 minutos, también creo que son otras medidas que tenemos que hacer. Incluso antes, ahora no lo he podido retomar todavía, yo tenía bloqueados ciertos horarios dentro del día y que era un horario para contestar mails. De hecho, está súper demostrado que una práctica de productividad es poder designar un espacio exclusivo para leer y contestar mails. De hecho, es improductivo estar durante todo el día leyendo y contestando mails. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas y ves un mail y lo contestas, te sales de la otra actividad que estabas haciendo. Y cada vez que absolutamente. te conectas en una actividad, obviamente que hay un tiempo de desfase entre que realmente te logras concentrar, puedes hacerlo y luego saltas a otra actividad. Entonces, lo que se recomienda en términos de productividad es no estar picoteando entre distintos temas y ojalá poder dedicarle el máximo espacio de dedicación exclusiva a un solo Bueno, tópico, ¿ya? qué interesante el punto que levantas, Denise, y te lo agradezco porque también lo iba a levantar yo, eh, invitando principalmente a los hombres de Chile a desarrollar de verdad el concepto de corresponsabilidad. Eh, Me pasó las primeras 2 semanas de este home office, desde el 16 de marzo que en IAC estamos trabajando el 99% de los colaboradores desde nuestra casa. Me pasó las 2 primeras semanas que yo dije, me acuerdo haberle hecho el comentario a Cari, a mi señora, diciéndole como, oye, te puede avanzar, ¿ah? Súper bien. Me dijo, tú avanza. Yo no avancé tanto. Y fue súper importante darme cuenta de que tenía inconsciente el hecho de toda la multiplicidad de roles que hoy día están cumpliendo todas las personas y que tienes que ser papá y que tienes que hacer las tareas de la casa y que tienes que, en el fondo, ser esposo y también estar preocupado de familiares que te quedaron por fuera y además tienes que trabajar. Entonces, en el fondo, ahí
desde mi punto de vista, solo también dejar un mensaje súper importante de que los hombres tenemos todavía un camino por recorrer respecto de que hoy día, por ejemplo, te digo, y para dejarles como un tip también a todos los que nos escuchan, tenemos un sistema de alarmas en mi casa, Denise. Y entonces, en el fondo, el celular está sonando permanentemente para ambos, para entrar a turnos de trabajo o salir. Entonces tenemos jornadas discontinuas de trabajo. Tengo hijos muy chiquititos. Entonces, en el fondo, que requieren cuidado permanente. Entonces, tenemos un sistema de alarma que nos ha permitido poder hacernos cargo de todos los roles desde un sentido de corresponsabilidad. Y yo quiero invitar a todos los hombres que nos estén escuchando a que efectivamente se hagan cargo de la corresponsabilidad y no, por favor, sacar el lenguaje de estoy ayudando, porque en realidad somos corresponsables. ¿Cómo es ese fenómeno? Bueno, hemos hecho charlas de corresponsabilidad acá en Walmart y creo que es un tema fundamental. También el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, ha impulsado muchísimo lo que se habla de este tema. Así que creo que es un tema muy, muy importante y es básico al final que habla también de qué está pasando con temas de género. De hecho, salió una noticia en La Tercera la semana pasada de que se ha retrocedido 10 años en temas de participación laboral femenina en el trabajo, porque justamente ahora que están fallando las redes de apoyo, la ayuda en la casa, las que están asumiendo eso son prioritariamente las mujeres. ¿Ya? Entonces, exactamente. Creo que es un tema bien, bien relevante en el día a día, en todas las funciones, o sea, no puede ser de que esté el hombre encerrado en el escritorio trabajando y que la mujer está entre reuniones, haciendo la comida, asistiendo a los niños, o sea, son cosas que tienen que ser compartidas y eso es algo que nosotros fomentamos activamente. Oye, y otro de los temas que vimos ahí, que hemos estado conversando y que me surgen así como que flotan, es el manejo emocional, ¿no? Yo creo que nadie está, no estamos confinados o encerrados en nuestra casa porque queramos, estamos para evitar el contagio de una enfermedad y eso también en el fondo nos ha traído un desgaste emocional súper importante que tenemos que saber sobrellevar. ¿Cómo estás abordando eso en Walmart? ¿Estás haciendo alguna iniciativa? Nosotros hemos generado cafés también con recursos humanos y estamos pensando en iniciativas como también para poder hacernos cargo de los trabajadores y de todo este desgaste emocional que es acumulativo en el tiempo, ¿no? Seguro que todos los trabajadores se lo viven de distinta manera. De todas maneras, tenemos que anticiparnos a qué es lo que viene. Creo que adoptar también estas nuevas maneras de trabajar, ser más flexible, ser más ordenados, más planificados, creo que también es algo que ayuda muchísimo. Y algo donde creo que todos los alumnos del IAC también ahí están más adelantados, que es obviamente este tema de el aprendizaje online es algo que también está cambiando muchísimo el cómo se está trabajando. Yo también soy profesora de una universidad y la verdad es que estoy viendo por dentro qué es lo que está pasando de cambiar todas las clases presenciales a clases virtuales. Y la verdad es que hay varias universidades y varias entidades ahí educativas que están súper complicadas con el tema, profesores que están súper complicados con el tema porque dicen, oye, yo llevo 20 años enseñando y siempre he enseñado en modalidad presencial. Y son lógicas distintas, ¿ya? No es en el fondo que yo el mismo PowerPoint lo voy a poner y que me voy a alargar a hablar. Entonces, creo que son lógicas diferentes, tener que manejar temas sincrónicos, asincrónicos, entonces son lógicas distintas y creo que en ese sentido, tal vez sin darse cuenta, los alumnos de IAC hoy día ya están desarrollando y se están adelantando con algunas de esas habilidades y competencias en poder ordenarse, el poder en el fondo manejar sus tiempos en cuando es la clase online, cuando tengo que hacer cosas que tal vez los hago de manera sincrónica, entonces creo que esos son conceptos que el resto está hoy día recién aprendiendo y los que hayan podido verlo desde antes, obviamente que eso va a implicar una ventaja.
Oye, Denise, hemos conversado de temas de cultura, pasando por temas de liderazgo, también de temas individuales, de cómo abordar esta crisis de pandemia la modalidad home office. Y me gustaría llevarte a la tercera arista de este modelo mental que tengo, como para que conversemos de tecnología. Quiero aprovechar toda tu expertise y tantas veces que te he escuchado con tanta pasión el tema de transformación digital, eh, y en el fondo que pudiéramos compartir, eh, partir pensando en, ¿estamos realmente preparados las organizaciones en Chile como para que esto fuese tan abrupto? ¿Teníamos nuestros procesos de trabajo lo suficientemente desarrollados como Office, o crees tú que nos fuimos adaptando forzadamente a la disrupción? ¿Cómo lo ves? Bueno, un poco relacionado con lo que comentaba al principio, que creo que hay varias prácticas culturales en el fondo donde se les había hecho un poco el quite. La transformación digital no es solamente el comprar o tener tecnología, habla obviamente de un tema de adaptabilidad de las personas, habla de temas de cambiar procesos, cambiar productos y cambiar también cuál es la relación que establecemos con clientes. De hecho, hay como un meme que no sé si les ha llegado que dice, ¿quién realmente aceleró la transformación digital en mi empresa? Si fue el gerente general, el gerente de sistema, el directorio, no, el COVID. Entonces, creo que eso, no sé si les ha llegado, pero yo lo encontré genial, porque realmente el lejos, la situación que más ha empujado a la transformación digital ha sido justamente el tema de tener hoy día esta pandemia, es algo que ha sido forzoso, así que no hay espacio para dudas de si se hace o no se hace, entonces creo que por eso ha sido probablemente tan efectivo. Y junto con eso hay cambios no solamente a nivel de cómo se trabaja, también hay cambios importantes en las industrias, por ejemplo, el aceleramiento del e-commerce. Entonces, eso creo que es un tema bien relevante. Nosotros llevamos invirtiendo ya un tiempo en soluciones de e-commerce, tenemos una página de líder.cl donde hacemos también todos los despachos vía delivery o vía pick-up. Pick-up es cuando en el fondo tú haces tu pedido, haces la compra online, pero vas a tienda a retirar tus bolsas de producto. Y la otra modalidad es en el fondo cuando tú escoges que te lo vengan a dejar a la casa. Y durante este tiempo de pandemia que hemos visto, bueno, las solicitudes y las demandas de compra online se han incrementado muchísimo. Ha sido también un espacio interesante para nosotros para poder innovar. Hemos lanzado nuevos productos, así que ahí aprovecho de comentar algunos, por ejemplo, para poder tener tu compra más rápida. En el fondo hoy día tenemos dos modalidades extras que son la compra rápida y simple, donde tú accedes a un número limitado de productos, pero que vas a tener dentro del mismo día, o también productos en el fondo que vienen en una caja lista. Tenemos un sistema de agendamiento online también, entonces tú entras a líder.cl y ahí tú puedes programar la hora en que quieres ir a comprar al supermercado para no hacer en el fondo estas filas tan largas, y ahí accedes a través de una fila especial. Entonces creo que también ha sido un periodo interesante para poder innovar, poder ocupar la tecnología a nuestro favor y poder estar más cerca de los clientes. Entonces, eso yo creo que es un impacto directo. Las empresas que no habían tenido este desarrollo de poder ver su modalidad digital, la están pasando mal. El rubro restaurantes, por ejemplo, o sea, está muy complicado y varios restaurantes en el fondo... Para reinventarse, ¿no? Sí, una modalidad que tenían 100% presencial, hoy día se están aliando con un Rappi, con un Pedidos Ya, o están teniendo ellos directamente su propio delivery. Entonces, creo que está replanteando también varios hábitos desde la perspectiva de hábitos del consumidor y del cliente. En la perspectiva del comercio, claramente el e-commerce hoy día está repuntando. Ojo, igual en la compra en las tiendas físicas sigue siendo infinitamente superior. Entonces, uno escucha e-commerce y se imagina de repente casi como que la mitad de las compras son e-commerce, y la verdad es que los números están lejos de eso. O sea, sigue siendo, yo diría, 20% o menos las compras de e-commerce a nivel, hablando de todo el comercio, ¿ya? Sigue siendo mayoritariamente. Los temas culturales están súper enraizados. También nos pasa en IAC que vemos que en marzo igual concentra muchas de los inicios
de estudio, cuando en realidad tenemos muchísimos inicios durante el año. En el fondo, a diferencia de la educación presencial. No pasa absolutamente. Denise, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Mira, te invito a que leamos, voy a leer algunas de las preguntas que nos han llegado para poder interactuar con las personas que nos están escuchando. Y algunas de las preguntas que nos llegan tienen que ver con, vale, todo bien, pero ¿por qué será entonces que yo percibo que trabajo mucho más ahora que estoy en teletrabajo? ¿Cómo ves esa perspectiva? Porque yo creo que está súper relacionado con la autorregulación, pero también como tú decías, con la efectividad grupal del equipo. Es una súper buena pregunta. Creo que hay algunos tiempos que no estamos ahorrando. No estamos ahorrando, por ejemplo, los tiempos de traslado, que igual es un tiempo interesante, no sé, de 1 a 2 horas al día. Pero cuando uno empieza a ver desde qué hora efectivamente estás trabajando y cuándo termina, la gran mayoría, nos pasa a nosotros también, dice trabajo más. Y creo que hay distintos factores involucrados en esto. O sea, uno es el tema del manejo del tiempo, que creo que estamos todos aprendiendo en cómo manejar estos espacios, cómo cuidar un poquito más la agenda, dónde establecer los límites del trabajo y del no trabajo y de la vida personal. Y ahora es difícil porque como todo es remoto, yo tampoco tengo como esa sensibilidad de está la persona, no está la persona. Cuando vamos a trabajar todos en un mismo lugar, yo sé, está la persona y si veo que no está, digo, se fue a la casa, no la molesto. Pero cuando tú siempre te contactas con la persona de manera remota, tal vez no tienes ese nivel de sensibilidad y muchas veces se traspasan como ese límite y le contesto nomás o le mando el WhatsApp. Tenemos los WhatsApp grupales que además en el fondo están funcionando generalmente sin horario y creo que ahí tenemos que empezar a cuidar el tema como más de la desconexión digital. Pero creo que nos preguntaste en una audiencia ¿cuántos de ustedes hacen teletrabajo? Y muchas personas de las que respondieron que no, cuando les hiciste la segunda pregunta es, ¿no ocupan el celular cuando están en la cama? Y la levantaron muchísimo más. O sea, como que uno no tiene consciente de que está haciendo teletrabajo mediante medios tecnológicos, ¿no? Eso, bueno, es una buena pregunta para justamente sensibilizar. O sea, todos nosotros ya teletrabajábamos de antes y cada vez que usamos el celular para contestar un mail, ya eso es teletrabajo también. Pero creo que esta modalidad estamos todavía tomándole la mano y creo que necesitamos todavía muchísima más disciplina, más planificación y un poco más de orden, porque hay cosas que antes eran más evidentes que ahora no son tan evidentes y tienes que establecer tal vez ahí como límites más claros. Yo creo que hay un tema de límites principalmente. Y para cerrar, hay un tema también de que estar conectado en una reunión te implica poner más atención. ¿Por qué? Porque tienes menos señales, en el fondo, a las cuales poder atender para captar qué es lo que está pasando, entonces te requiere focalizar mucho más tu atención y eso nos deja más cansados. Otra de las preguntas que nos hacen es, en el fondo, Ivonne Ibarra nos pregunta, en el teletrabajo, ¿cómo controlamos la productividad de las áreas más administrativas? Y por otro lado, también nos pregunta Marcos Parra, ¿cómo hacemos para integrar desde una perspectiva de inclusión a las personas de mayor edad que pueden hoy día tener una barrera tecnológica respecto del manejo de herramientas tecnológicas, ¿no? ¿Cómo hacemos como para integrarlo? ¿Cómo hacemos para medir la productividad en áreas más administrativas? Son dos barreras que muchas veces tiene el trabajo, ¿no? A ver, son dos preguntas en el fondo. Con respecto a la primera de cómo controlar el trabajo, bueno, si yo tenía un buen sistema de control y de revisión, no iba a cambiar mucho, pero creo que tenemos probablemente que apoyarnos mucho más en herramientas tecnológicas como para poder hacer un seguimiento. O sea, además de mantener reuniones de área y de coordinación, que creo que es fundamental, y creo que la frecuencia de las reuniones tiene que ser más seguida. Yo sugiero ahí que reuniones con el equipo debieran ser por lo menos una vez a la semana. Y usar herramientas colaborativas, carpetas compartidas, chats en el fondo también como para hacer consultas, creo que es una buena herramienta también para entender qué es lo que está pasando con el trabajo y qué dudas están surgiendo. O sea,
Claro, en la medida de que yo pueda ver el trabajo que se está viendo, pueda tener espacio para revisar, para dar feedback, creo que se puede hacer, y reuniones más frecuentes. Yo diría que son como los dos elementos, y también hacer este balance entre reuniones de equipo y mantener reuniones más personales uno a uno. Creo que son como los dos temas, o sea, reuniones más frecuentes, grupales, personales, y también apoyarse más en herramientas colaborativas, en la nube. Perfecto. ¿Y Y cómo ves esta integración? Sí, sí. la segunda, ¿cuál era? Si me recuerdas, Pablo, se me No, fue. te hablaba como de la integración de la barrera tecnológica que tienen las personas de mayor Las edad. personas mayores. A ver, hay un concepto que se llama el reverse mentoring y que habla Ajá. justamente cuando uno le hablaban de los mentores, era como este mentor, alguien como de pelo blanco, de más experiencia, de muchos años que me va a venir a enseñar a mí de todos sus largos años de experiencia. Y hoy día ese concepto ha evolucionado porque mi mentor puede ser cualquiera. No es Exacto. necesario que sea una persona mayor que yo, que tenga más experiencia que yo, y hoy día se reconoce que nosotros podemos aprender la verdad de todas las personas, en el fondo, de la medida que nos puedan dar una perspectiva distinta a la que nosotros tenemos. Y el concepto de reverse mentoring habla justamente de esa mentoría entre generaciones y que se da al revés, donde son las generaciones más jóvenes que le enseñan a aquellas generaciones mayores y donde pueden haber brechas tecnológicas, y creo que ha sido como un elemento importante de donde se está dando ese espacio, que son los nietos los que le enseñan a los abuelos a cómo usar Zoom, cómo usar distintas herramientas. Entonces creo que eso es importante, de poder mantenerse vigente y obviamente subirse a eso, porque si no van a quedar aislados, van a quedar desconectados, y creo que es un elemento fundamental hoy día para las personas de la tercera edad, de poder tener un buen manejo de todas estas herramientas. La red de apoyo ahora funciona al revés, ¿no? En reversa, como dices tú. Oye, también nos preguntan cosas ligadas a un proceso, digamos, a un proceso que la gente identifica históricamente en gestión de personas, en las áreas de personas, ¿no? Que es el reclutamiento y selección. ¿Cómo evaluamos habilidades? ¿Cómo estamos haciendo los procesos de selección? Nosotros, te cuento, estamos haciendo muchos casos simulados para todas los cargos que tienen contacto directo o con estudiantes o con poblaciones críticas. También estamos haciendo el análisis de algunos test individuales, pero le otorgamos mucha importancia en la triangulación de información a la entrevista, ¿no? Le seguimos generando muchas alternativas de desarrollo de casos, más desarrollos grupales a veces y también entrevistas individuales, nos han permitido en el fondo poder hacer el proceso 100% a distancia. ¿Cómo lo están abordando ustedes? Cuéntame un poco de cuál es el desafío en ese sentido. De cómo poder hacer, qué adaptaciones estamos haciendo. Claro. A ver, algo que hemos hecho, algo ya les comentaba, es que hicimos un ciclo de charlas, hicimos 2 charlas semanales para poder ir viendo distintos elementos del cambio de hábitos que necesitábamos hacer para que el teletrabajo funcionara. Así que, como les decía, la charla, por ejemplo, de corresponsabilidad, charlas de liderazgo de equipos virtuales, son temas que hemos tenido sobre la mesa, tanto de charlistas internos como externos, y entender que esto es un proceso adaptativo y donde más que solamente seguir una serie de recomendaciones es algo que uno mismo tiene también que tomarle el pulso. Así que creo que eso es algo bien relevante de hacer. El potenciar las herramientas también que vas a tener, las herramientas digitales, y tener claramente ya definido cuáles son las herramientas que vas a usar, cuáles son también las medidas de seguridad que vas a tener para poder conectarte, te conectas a los sistemas usando VPN, no VPN, el tema de los Zoom, por ejemplo. Ha habido toda una discusión que también trascendió incluso en los medios de qué pasa con Zoom, que es lo que estamos usando también hoy día, de que eventualmente si solamente usas el ID de conexión y no usas un password, eventualmente cualquier persona que tenga ese número se podría sumar a tu reunión y tienes poco control. Entonces, creo que el tema de herramientas tecnológicas, el tema de seguridad de la información son herramientas importantes. Temas de
este contexto más adaptativo de qué cosas tengo que cambiar dentro de mi dinámica, y algo que vemos acá es que hoy día el mundo personal y el mundo laboral se funden, ¿ya? Y creo que cuando tenemos un trabajo presencial en general está un poquito más separado y más dividido, y acá se funde, porque yo estoy en mi casa, estoy con mis niños acá, tengo que hacer como ciertas labores, tengo que manejarlo junto con el tema del trabajo, y es difícil obviamente hacer ese límite. Me acuerdo, por ejemplo, de este video que salió hace 2 años de la BBC de Londres, de que le hacían esta entrevista, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, Chris algo, que era este especialista en Corea y que se veía muy serio, de traje, corbata, con un mapamundi atrás, dando una entrevista sobre cuál era la situación del país, y de repente entran sus 2 niños chicos, una guagua, con el andador y todo, y fue un video que todos vimos, que dio la vuelta al mundo, y que lo encontramos súper jocoso. Oye, mira lo que le pasó, tremendo bochorno. Hoy día creo que nos hemos habitualizado bastante más a ese tipo de situaciones, porque estamos en un teletrabajo forzado con los niños que no están yendo al colegio, entonces creo que también poder naturalizar ese tipo de situaciones es algo que también es nuevo, y que hace 2 años fue algo que se viralizó a nivel mundial, y hoy día probablemente algo así no se va a viralizar porque es normal. Es normal que si estamos todos hoy día en la casa cuidándonos, el tema de que aparezca mi marido en bata a levantarse, o que se me acerque un hijo, también es algo que va a ser bastante Claro. más habitual. Pero creo que es Oye, algo que requiere conversaciones y requiere un acompañamiento de parte de la empresa. Denise, voy a leer las últimas dos preguntas para en el fondo hacernos cargo de todo lo que apareció, ¿no? Pero solo quiero responder rápidamente la respuesta la pregunta de Kim Lo Baez, que pregunta si esta es una oportunidad que van a aprovechar las empresas en teletrabajo para poder pagar un sueldo menor. Y solo quisiera aportar desde ese punto de vista que viene asignado una responsabilidad para todos los empleadores dentro de la ley de teletrabajo. Efectivamente, consigna que a una persona que gana un sueldo X en una posición presencial es el mismo sueldo, en las mismas condiciones, con los mismos resultados, con el mismo background, con las mismas habilidades, debería ser el mismo sueldo. ¿No? El factor por el que tú explicas la diferencia de sueldos no puede ser que uno sea home office y uno presencial. Y eso es lo que establece la ley y ya lo trae consignado, ¿no? Para que efectivamente no, solo hacernos cargo de esa pregunta. Y quisiera cerrar solamente con una para ti. ¿Cómo te imaginas esta nueva realidad? O sea, más allá de cuándo va a ser, sabemos que va a ser transitorio, ¿cómo te imaginas? ¿Va a haber servido esto para borrar los prejuicios? ¿Nos va a haber permitido entender que era menos terrible, que no era para todos? Que en el fondo, ¿cómo te imaginas una nueva realidad una vez que pase esta pandemia y este home office más forzado? A ver, Pablo, la primera pregunta, que cuando me haces 2 preguntas juntas, la primera, Perdón, sí. el tema del sueldo, el tema del sueldo. Efectivamente, tú no puedes pagar distinto porque la función se haga home office o se haga de manera presencial. No justifica para nada, los resultados que estás aportando son los mismos, no tiene ninguna diferencia. Lo que sí puede haber cambios, y que de hecho los va a haber, es en las asignaciones que tú puedas recibir de la empresa. Por ejemplo, si tú recibes un monto de movilización y hoy día vas a trabajar desde tu casa, no debieras recibir un monto de locomoción en el fondo, porque no vas a requerir desplazamiento para irte a trabajar. Pero sí, en cambio, a partir de la nueva ley del teletrabajo, a partir de julio se establece una obligación de parte de la empresa de pagar por asignaciones que implique conexión. Entonces, temas como internet, electricidad o incluso la colación que ahora vas a tener desde tu casa, sí debiera haber un pago por esos conceptos. Entonces yo diría que en el sueldo base no debiera haber ningún cambio, pero en otras asignaciones sí eventualmente pueden haber cambios. O sea, empresas que tal vez cuando tú ibas te dan un vale de almuerzo, ahora eso probablemente no va a existir y tienen que compensarlo de otro modo, ¿ya? Pero en el sueldo base no debiera haber cambio. Y con respecto a cómo me imagino yo lo que viene desde la perspectiva laboral,
Yo creo que esto va a traer cambios buenos, cambios positivos. Creo que la transformación digital de años la vimos pasar en un par de meses. Y en ese sentido creo que nos va a llevar a que todos nos apoyemos mucho más en herramientas digitales, a que también seamos mucho más preocupados probablemente de los manejos de los tiempos, a que estemos más conectados y creo yo también a tener una perspectiva distinta de las cosas. O sea, sin duda el mundo va a cambiar, no solamente desde la perspectiva del mundo del trabajo, va a cambiar desde nuestra perspectiva como consumidores, de hábitos sociales, entonces creo que van a haber cambios importantes. Y la verdad yo creo que cierta medida de cómo está afectando la pandemia, obviamente que va a haber luego un retorno paulatino, las empresas van a adaptar mucho más teletrabajo a lo que hay hoy día, o sea, de hecho se están haciendo muchas encuestas de qué es lo que quiere la gente y la gran mayoría dice yo quiero mantener teletrabajo, tal vez no 100%, pero quiero ojalá 3 días de teletrabajo a la semana y 2 días en el fondo ir a trabajar presencial. Entonces, sin duda va a haber un aumento de temas de teletrabajo y también cambios importantes a nivel de hábitos sociales y de compras. Así que sin duda van a haber cambios importantes. Bien, oye, Denise, qué interesante poder aclarar todas estas dudas de la gente. Primero que nada, para ir cerrando, quiero agradecerte la tremenda oportunidad de haber conversado contigo. De todo corazón te digo profundamente que eres una persona que admiro muchísimo también en términos laborales, así que fue un gustazo poder conversar contigo, escucharte directamente. Quiero desearle también a nuestra comunidad mucho éxito y que nos cuidemos, que no bajemos los brazos, que ningún cuidado está de más. Hoy día tenemos una capacidad también hospitalaria más ocupada y que ojalá podamos cuidarnos muchísimo y seamos responsables de cuidar a nosotros y a los que más nos quieren, ¿no? A los que más queremos. Queremos seguir construyendo un mejor futuro y seguro también trabajar en IAC para darle acceso a un tipo de educación que sin duda es una oportunidad de desarrollo personal, profesional para tanto. ¿Sí? Solo cerrar diciéndote muchísimas gracias, Denise, porque para mí ha sido un gustazo conversar. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y de verdad, bueno, felicitaciones porque creo que probablemente están teniendo una temprana adopción de las habilidades que van a marcar la diferencia para el futuro laboral. Así que felicitaciones. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo, que tengan un gran día. Y nos vemos en la próxima transmisión a todos. Síganos en nuestras redes sociales. Tengan un súper día y nos vemos. Muchas gracias.